de Ministros descentralizados. Está con nosotros el doctor Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Návila. ¿A qué faltas o en qué faltas estaría incurriendo el presidente con el desarrollo de estos consejos de ministros, por así denominarlos, si es que usted lo considera que en efecto son consejos de ministros o lo define de otra manera? No, es una especie de asamblea popular que arman ahí, ¿no? La falta más grave es que no están gobernando, porque el Consejo de Ministros no es que se reúnen espontáneamente a escuchar y ahí deciden cosas, no. Esto se prepara. Por ejemplo, nosotros teníamos una reunión, yo los martes, por ejemplo, almorzaba con los ministros, preparamos, afinamos la agenda. El miércoles reunión de viceministros para afinar ya la agenda final y las soluciones, porque uno tiene que ir con las cosas más o menos preparadas, y se va al debate del Consejo de Ministros donde se reafirman o se rectifican algunas decisiones que se transforman en proyectos de ley, en decretos legislativos, en decretos de urgencia, en decretos supremos, pero tienen que salir normas. El gobierno gobierna a través de normas. Si esto es una asamblea donde ponen ahí un cartel enorme, Consejo de Ministros descentralizado en tal lugar, y es una escucha de gente que cada uno dice a su mejor saber entender sus iniciativas y le responden una barbaridad, eso no es gobernar. ¿Está diciendo usted que el presidente disfraza entonces con el nombre de Consejo de Ministros una campaña proselitista? Porque yo no veo que tomen ahí decisiones concretas, o sea, no están gobernando. Segundo, van a alentar más bien el cierre del Congreso, la Asamblea Constituyente con el referéndum previo. Lo ha dicho el expresidente Sí. Sagasti, ha dicho que incluso van con portátil particular. Bueno, me imagino que, como en todas partes ya se ha visto, dejan entrar pues a su gentita al coliseo, Por al eso lugar la pregunta donde se haga. era, ¿y esto no es, motivo suficiente para ejercer algún tipo de control político, para presentar, ¿qué se puede hacer cuando un presidente incumple con la ley de transparencia y la gestión de intereses, como han señalado algunos especialistas en el asunto? Fíjese, el largo listado de incumplimientos que se da en el Estado por el presidente de la República, por el presidente del Consejo de Ministros y por muchos ministros, y estos desaciertos o improntos que tienen, esto del presidente decir, ministro de tal, resuelve este tema esta semana porque si no te lo votamos. Eso no es una forma seria de gobernar, eso es demagogia, eso es engañar a la gente, porque finalmente ni hacen la obra ni votan al ministro. Entonces, y la gente se queda con expectativa, pero todo esto va a surgir, va a ser como un boomerang, Ávila, porque la gente no es tonta. Por más que metan ahí unos ayayeros a las reuniones, el pueblo que está siguiendo las cosas se dan cuenta que esto es una tomadura de pelo. Entonces, aquí lo que tiene que haber es un... Yo no veo ninguna voluntad de cambio, no veo ningún propósito de enmienda. Están viendo que son errores tras errores y en lugar de corregir... Es que pareciera que para el gobierno no son errores, sino son parte de las atribuciones que tiene el gobierno al haber ganado la elección. Bueno, pero esto no es una asamblea sindical, pues en la que el que da más es el que gana, es una tontería. Por eso, a la no preparación para gobernar le están agregando la terquedad de hacer lo que no deben hacer. Yo me imagino que muchos asesores le habrán dicho qué cosa es lo correcto, ¿no es cierto? Algunos de los ministros supongo que dirán, señor, tenemos que tomar también decisiones. ¿Cómo explicamos, por ejemplo, a la presencia de personas como César Landa o del señor Oscar Graham en este gabinete? Si esto, como usted dice, en algún momento resulta siendo un boomerang y se convierte en un problema que puede motivar incluso una denuncia constitucional después, digamos, sí, claro. en el tiempo, el gabinete se hace responsable, todo el gabinete se hace responsable de haber participado en estos consejos donde se ha expresado una suerte de desprecio por la transparencia, donde no se ha dejado un acta donde, por ejemplo, consten los acuerdos adoptados. Eso ya puede estar constituyendo una infracción constitucional inclusive. Entonces, los ministros de Estado que son partícipes de esa infracción o de algún hecho delictivo que puede haber sucedido, se liberan solamente si renuncian de inmediato, si no están asumiendo esa responsabilidad. Yo supongo que el ministro de Economía está haciendo lo posible por temor a que además caiga el ministerio en manos sabe Dios de quién. Si le han entregado energía y minas a Perú Libre, a los enemigos de la minería le entregan energía y minas,
¿qué pasaría si a esos mismos enemigos le entregan economía? Entonces, supongo que el señor Graham estará haciendo lo posible y todo su equipo de resistir ahí a pie firme, pero me sorprende mucho el doctor Landa. Yo le tenía el sí. mayor concepto, pero francamente me sorprende mucho que se haya prestado por algunas barbaridades. Y se siga prestando. Pero ¿y por qué cree que esto ha ocurrido? ¿Qué explicación El puede poder, haber? Mávila, el poder. Hay gente que se siente tan atraída por el poder que prefiere dejar la dignidad de costado, prefiere la quincena, la historia, como ¿Es decía. el caso de Landa? Yo creo que Landa está cometiendo un error histórico, que está sepultando, Perdiendo la dignidad está por poder. sepultando su prestigio profesional. El día de hoy, Perú 21 señala, las Bambas se politiza con candidaturas de Perú Libre. El Ejecutivo sigue mostrando desidia y desinterés en resolver el conflicto de las Bambas a propósito del tema minero. Tras 25 días de paralización, ojo, de la mina, el dirigente de las protestas es el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, quien ahora tiene una relación directa con Perú Libre, el partido de gobierno. Vargas ahora es oficialista, está postulando como regidor accesitario del distrito de Chalhuahuacho en las elecciones regionales y municipales. Es decir, al gobierno lo que le correspondería es ser interlocutor entre una parte y la otra. El gobierno lo que ha hecho, o el partido de gobierno, para ser correctos en los términos, adopta a una de las partes de esta mesa de diálogo y la incorpora como candidato. ¿Cómo se explica esto? Pero recuerde usted que inclusive Bellido, cuando era primer ministro, fue al mismo lugar a alentar la huelga. O sea, lo que pasa es que ellos no han percibido que ya ahora son el gobierno, ya no son la oposición, ya no son la barra brava gritando a la calle. No. ¿Cree que son ingenuos, Jorge? No, no son ingenuos. ¿Qué van a ser ingenuos? Ingenuos serían si no robaran, pero están robando a manos llenas. O sea, que ingenuos no tienen un pelo, ¿no? Lo que pasa es que no asumen su responsabilidad de gobierno. Entonces, creen que hay que seguir agitando. O sea, para ellos, agitar es hacer unas buenas cosas. Son simples agitadores, profesionales. Bueno, habíamos mencionado el tema de la Asamblea Constituyente, por ejemplo, y claro. el ministro de Cultura dijo clarísimo, para el Ejecutivo aquí se cierra el capítulo y no va más. Pero esto es lo que dijo el presidente Castillo este fin de semana con relación a la Asamblea Constituyente. Porque es necesario ser escuchado. Queridos compatriotas, tenemos que asumirla y hoy es el momento. Yo pregunto, ¿cuándo es el momento constituyente? El momento constituyente no nos va a buscar, no va a buscar. Es el momento que se debata, que se analiza, porque al pueblo no se le puede amordazar. Nosotros hemos hecho visible ante el país y ante el Parlamento que se agende este espacio para que se debata y se analiza y se respete la voluntad popular del pueblo en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente. Hoy en día, vergonzosamente, en este Parlamento se quieren tomar las cosas de acuerdo a la talla y al peso. Totalmente denigrante, totalmente preocupante. Queridos compatriotas, la voz del pueblo es la voz de Dios. En ese marco, debo decirles que hay que cohesionar, hay que fortalecer la unidad del pueblo peruano. Bueno, eso es lo que ha dicho Pedro Castillo. El día de hoy, Mari Carmen Alba también señala que no, que es el Congreso la verdadera voz del pueblo. Y en medio de este fuego cruzado estamos los ciudadanos, Jorge. O sea, claro, yo veo una polarización que además ni para atrás ni para adelante. Él quiere cerrar el Congreso y la gente le grita y el Congreso no puede vacarlo. Hay que salir de ese punto muerto con inteligencia. Y creo que ahí entra a jugar mucho la experiencia política de un conjunto de peruanos de buena voluntad que podemos construir una salida inteligente al Perú. ¿Cuál sería esa salida inteligente? Por ejemplo, primero pensar el futuro. Fíjese el daño enorme que ha hecho la pandemia en la educación, no en la salud. Hay una serie de cosas que tenemos que proyectarnos mucho más a futuro. Pero para llegar a eso hay que salir un poco de esta espesura de la coyuntura que estamos en este momento, que ponerse por encima de eso. Por ejemplo, si es necesario ir a una elección de orden general, pues vayamos. ¿Cuál es el problema? En el año 2000
todos hicimos esa renuncia. Éramos congresistas, renunciamos, acortamos el periodo, fuimos a una elección. Pero usted era... acaba de decirlo, eso requiere la voluntad de, bueno, de los pero políticos y de los congresistas de decir, bueno, nos toca irnos, la situación es insostenible y eso no va a ocurrir. Y le aseguro que en ese tiempo no todos estaban convencidos, éramos unos cuantos, pero poco a poco se fue ganando el espacio. Y el pueblo en las calles, por eso es muy importante la movilización de la gente, de los colectivos ciudadanos. Pero los partidos tradicionales también han perdido, por ejemplo, la capacidad de movilizar a la ciudadanía y de construir liderazgos. Entonces uno dice, no me gusta el presidente, pero tampoco me gusta el Congreso, tampoco me gusta lo que había antes. Pero por eso, ¿con quién voy? Por eso le digo, hay que construir entre un conjunto de peruanos de buena voluntad una salida inteligente, audaz, si usted quiere, ingeniosa, innovativa, pero hay que hacerla, que le proponga al Perú. Fíjese, aquí estamos en punto muerto. Y no solamente políticamente, sino económicamente. O sea, inversión privada, crecimiento cero. Es la verdad. Hoy día, escuché un informe de la minería, menos 3 puntos de producción. Entonces, en esta situación estamos yendo a ser más y más pobres. Para salir de eso hay que concebir una solución política que acompañe a una solución de mejor estabilidad económica y social, que nos permita proponerle al Perú, oiga, si es necesario, vamos a una elección de todos, vamos ¿Y esa de propuesta todos. cómo se legitima? Se legitima, ¿Quién la legitima? Se legitima con el Congreso, todo hay que hacerlo dentro de la Constitución, ¿no? Es una reforma constitucional que puede recortar el mandato, ¿no? Y puede decir, bueno, a tal fecha se hace una transferencia y en el interín se hace una elección donde se eligen las nuevas autoridades. Eso pasa por un acuerdo político que inclusive tendría que comprender al propio Pedro Castillo. Porque evidentemente también con la voluntad de él es importante. ¿Pero Pedro Castillo usted cree que es autónomo en sus decisiones? Posiblemente no, pero yo en algún momento en que va a tener que tomar sus decisiones propias, porque yo sé que él se deja a veces mucho llevar por opiniones de terceros, por el último que le habló. ¿Usted es de los que cree que está secuestrado por Cerrón, por ejemplo? Bueno, yo lo presionado por los votos que tiene Cerrón para garantizarle la no vacancia. Hace 5 años. ¿A quién? A Pedro Castillo. Ajá. Cuando yo me di en la huelga magisterial y ya teníamos una solución que le habíamos acordado los dos, de puño y letra, arreglado con correcciones. No, voy a consultar a sus bases, que eran los del CONARE, que le dijeron que no y no firmó. Entonces él siempre está un poco atado a ese tipo de decisiones, pero yo creo que las cosas tienen que ir madurando. Por ejemplo, este proceso a su esposa no creo que le caiga bien a nadie en la familia. Entonces, ¿hasta dónde van a llevar la cosa? ¿Hasta que reviente? ¿Hasta que estén al borde de la cárcel o a la ignominia pública? En ese sentido, el fiscal debería iniciar la investigación, las diligencias, es decir, hablar de una vez y hacer lo que se le ha sugerido el doctor Pablo Sánchez, es decir, no dejar en suspenso la investigación, sino iniciarla, no la acusación, porque hay que respetar una investigación. La protección constitucional, pero la investigación, constituyentes como Marianela Ledesma han dicho, claro, nadie prohíbe que se investigue al presidente. Así como lo han hecho antes, por supuesto, y como es necesario para preservar pruebas hoy. Porque dentro de 5 años, como decía la doctora Zoraida Ábalos, sabe qué pasará y dónde estarán las pruebas. Entonces, pero más allá de la coyuntura, insisto en ponernos por encima. Y le comento que hay algunos peruanos que estamos pensando estas cosas, más allá de los partidos, más allá de los límites partidarios. ¿Desde el APRA, diría usted, se puede hacer ese nuevo comienzo? No, desde varios, no solamente desde el APRA. El APRA está para dar su experiencia en todo caso. El discurso del fraude, ¿usted se suma a ese discurso? Nosotros lo que planteamos fue una auditoría electoral, recuerden, esa fue mi teoría, mi tesis, hablando de tesis. Si hubieran hecho la auditoría electoral en ese momento y hubiera quedado saneado el tema, no estaríamos diciendo nada. Pero no se quiso hacer. En Bolivia se hizo con éxito y resolvieron un gran problema. Sí, pero aquí hubo observadores nacionales e internacionales, hubo denuncias presentadas ante la Fiscalía y nunca se llegó a comprobar que le hubieran falsificado la firma a alguien, ahora han surgido nuevos indicios. Y el propio doctor Salas... ¿Pero a partir de Samir Villaverde? Bueno, y el propio doctor Salas ha dicho que, bueno, ya empezó a ceder espacio. Pero ¿no? una cosa es una irregularidad que no falta en una elección en un país grande y complejo como el nuestro, y otra es un fraude electoral. Cuando tapan tanto las cosas y no dejan hacer una inspección limpia como una auditoría electoral, que existen,
Digo, ¿por qué tapan las cosas? ¿Por qué este apresuramiento de impedir? Pero yo no estoy también en la teoría del fraude, eso ya pasó. Ahora estoy en la teoría de la solución futura, mirando para arriba. Eso creo que es lo importante para el Perú en este momento. ¿Cómo salimos de este entrampamiento? No tenemos solución si estamos en la perseverancia de uno, yo te cierro y yo te vaco, ¿no? Porque no hay ni votos para vacar, ni votos para cerrar, ni forma de cerrar, porque si él cerrara sería un acto inconstitucional que daría lugar a una insurgencia popular sin ninguna duda. ¿Cree que la gente saldría a las calles para defender al Congreso de un eventual cierre? Bueno, la gente salió a las calles cuando le cortaron la libertad y sabe que un cierre del Congreso puede ser el inicio del corte de la libertad también. Entonces, si lo cree, la gente saldría a las calles. Saldría a las calles. Y en este Congreso, ¿a qué fuerzas usted consideraría valdría la pena convocar en este esfuerzo para ponerse por encima y plantear una solución? Yo creo que todas las fuerzas democráticas, ¿Cuáles son esas fuerzas democráticas? Los grupos, Acción Popular, los grupos donde que hay están, un grupo bueno, Acción Popular es un partido muy respetable. Que haya media docena de niños, a mi juicio, no descalifica al partido como tal, ¿no? Hay personas... Es un partido descabezado. Bueno, sí, tiene enormes problemas, pero existe como Acción Popular, como persona jurídica, como partido, existe. El PPC no está en el Congreso, pero es un partido respetable, ¿no es cierto? Pero no está en el Congreso. Pero es una voz, como el APRA tampoco está en el Congreso, pero está en las calles y se le escucha. Y Lourdes está en las calles y se le escucha. ¿Se le escucha? Claro que se le escucha, como no se le escucha. ¿Pero ha visto usted la cantidad de gente que hay en las marchas que se convocan? Pero gracias a ustedes que transmiten por la televisión, millones ven esas marchas. No han sido multitudinarias, y es por eso que yo le pregunto por la falta de liderazgos, porque fíjese los resultados. Desaprobación del presidente altísima, desaprobación de la PCM altísima, desaprobación de los ministros altísima, pero el Congreso está peor. Pero comprendo, yo no estoy defendiendo al Congreso, yo estoy diciendo que hay que buscar las fuerzas ¿Y cree democráticas que le iría mejor a los partidos como el APRA o el PPC en la aprobación por Para empezar, ciudadana? yo creo que el Perú sabe que si hubiera habido una representación aprista en el Congreso, posiblemente estaríamos hablando en otros términos en este momento, como fue en el Congreso anterior, donde habíamos un grupo parlamentario, no muy grande, pero sí determinante. Entonces, ¿por qué? Porque el APRA aporta una experiencia, y yo creo que hay que hacer correcciones, por ejemplo, eliminar esta tontería que metió Vizcarra de la no reelección. Ahí están las consecuencias de la no reelección, pues. Se reelegían 10%, suficiente para que haya una memoria parlamentaria, y la cortó. Entonces, creo que hay que buscar, y seguramente habrá nuevos sectores, nuevas juventudes que se incorporan a esto. No estamos hablando de, oye, vamos a ponernos los que estábamos hace 20 años para seguir, no se trata de eso. Se trata más bien salir adelante, porque como estamos no hay solución. Mucha parte del pueblo quería caras nuevas, bueno, ahí están sus caras nuevas, pues, ya está. Roban en carretilla sus caras nuevas. Encima incompetentes, hasta la esquina. Entonces, aquí la política, bien entendida... ¿Siente que el ciudadano en unas elecciones adelantadas podría votar mejor? Mario Vargas Llosa ha dicho que el Perú, los peruanos hemos votado muy mal, que hemos puesto a un analfabeto en la presidencia. Sí, claro. Eso es considerar que el presidente es un inimputable porque no tiene la capacidad para gobernar. Otros piensan que por el contrario, el presidente es una marioneta de un proyecto dictatorial que pretende generar caos, hacer crecer el descontento y perpetuarse en el poder. ¿Por cuál versión se inclina usted? No, yo no tengo por qué, digamos, asumir una u otra versión. Yo lo que digo es, el Perú necesita corregir el rumbo. Hay la posibilidad de que se conciba una solución política inteligente para esto, la hay. ¿Hay voluntad de hacerlo? Hay voluntad. Hay que ir sumando más voluntades. Necesitamos muchísimo en ese sentido, por ejemplo, explicar en los medios de comunicación en su momento esto en qué consiste. En ese creo que eso, en ese momento, creo que la gente va a decir, bueno, acá está, bingo, salimos por este lado. En ese eventual adelanto de elecciones, ¿cómo va el proceso del APRA para recuperar su inscripción? Bien, vamos avanzando. Hoy día hemos pasado ya las primeras 20.000 fichas digitadas. Se necesitan 25.000, pero vamos a tener bastante más. Pero no llegan las regionales este año. Eso ya se cerró. Eso ya se cerró. Y en buena hora, mejor. ¿Y cree que Keiko Fujimori debería volver a postularse?
o dividiría nuevamente a ese centro derecha no, desde su no me experiencia meto. política? Jorge, Pero vamos, no me desde meto su en experiencia cancha, política, no me meto en cancha ajena. ¿usted apoyaría una candidatura de Keiko Fujimori? ¿El APRA la apoyaría, Difícilmente, difícilmente. El APRA buscaría su propia candidatura o construiría una candidatura de unidad democrática. Porque esa es otra posible. explicación, Pero que las candidaturas que mantenían, digamos, una posición de centro-derecha, todas se volvieron en mini candidaturas y que por eso Pedro Castillo pasa a la segunda vuelta con un porcentaje porque no muy pensaron, pequeño. No hubo esfuerzo de coalición. ¿Con quién podría, por ejemplo, formar coalición? Y porque lo están repitiendo en las municipales, ¿se da cuenta? Ajá. No ha pasado ni un año y están haciendo la misma fórmula. Aquí lo que se puede hacer es lo siguiente, si hay buena voluntad. Se construye un frente democrático que va... ¿Quién lidera el Frente Democrático? Ya veremos, desde la izquierda democrática hasta una derecha democrática. Verónica Mendoza, pero la mayoría ahí. de gente es de centro, la mayoría del pueblo es de centro. Verónica Mendoza, bien que respalda a las formas totalitarias, no creo que comparta eso. Muy aliada del gobierno, ha sido parte del gobierno, ahora que no se haga la rusa, ¿no? Entonces, correcto, ya, entonces, volvamos, en esa fuerza si usted incluiría a Keiko eso, Fujimori, porque le digo, hay el antiqueiquismo, y lo pongo así, antifujimorismo o antiqueiquismo, de pronto, ese antiqueiquismo fue el que le permitió a Castillo ganar las elecciones. Porque era solamente el partido fujimorista. Pero si es una alianza democrática, que haga una elección interna, que busque el mayor consenso, y lo que no se define por consenso se hace por elección interna, bueno, esa es una fórmula, una forma que se puedan confrontar las cosas. Porque por dividirse acá con un queque el tema, terminaron regalándole el país a quien no debían. De acuerdo. En un voto que era una especie de revancha ante el abandono que el Estado me tuvo durante la pandemia. Muy bien. Doctor del Castillo, gracias por estar con nosotros esta noche. Y a ver qué pasa con ese Frente Patriótico. Que prospere eso. Que empiece a prosperar, esperamos. A ver qué sucede. Muy amable. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, nos referíamos a la situación.